Entonces, para recordar lo que vimos en el tema anterior, allí estudiamos el estudio del movimiento usando la ley de Newton. Y si ustedes recuerdan, en ese tema tratamos el movimiento usando cantidades vectoriales. Ya sea la fuerza como la aceleración son cantidades vectoriales. Vamos a ver ahora una forma de estudiar el movimiento, pero usando métodos escalares. El trabajo, así como la energía cinética, son cantidades escalares. Este método vamos a usar principalmente, digamos, cuando aparecen, por ejemplo, casos de fuerzas variables. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos con un cuerpo, nosotros comprimimos un resorte y luego soltamos, entonces el resorte empuja ese cuerpo. Esa fuerza que está ejerciendo el resorte es una fuerza variable que va a depender de la posición. En situaciones también, por ejemplo, cuando en el problema no aparece la aceleración como un dato directo, o sea, se encuentra pero indirectamente. Entonces, para eso vamos a hablar nosotros lo que es el trabajo y también lo que es la energía cinética. Bien, vamos a empezar primero definiendo lo que es el trabajo y luego veremos la relación que hay entre el trabajo y la energía cinética mediante un teorema que le vamos a llamar justamente de esa manera, el teorema del trabajo y la energía cinética. Entonces comencemos primero definiendo el trabajo. Consideremos que tenemos un cuerpo, ¿no?, que se encuentra sobre un plano horizontal y sobre ese cuerpo actúa una fuerza como se muestra ahí en la figura. Entonces, esa fuerza es una fuerza constante. Inicialmente vamos a considerar el caso de una fuerza constante. Cuando esa fuerza actúa sobre ese cuerpo, entonces va a originar que este cuerpo tenga un desplazamiento, que le voy a llamar un desplazamiento S. Nosotros vamos a definir el trabajo efectuado por esta fuerza como el producto escalar el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Vamos a simbolizar el trabajo con una letra W mayúscula y entonces recordemos que vimos también anteriormente ya lo que es un producto escalar. ¿Eso qué significa? Que si multiplicamos escalarmente tanto la fuerza como el desplazamiento, el resultado es un escalar. Es decir, el trabajo es una cantidad física escalar. Bien, si nosotros, por ejemplo, descomponemos la fuerza en su componente X y su componente Y, y voy a trazar acá un plano cartesiano, entonces este sería el componente X de la fuerza y eso sería mi componente Y. Y si además consideramos de que la fuerza está formando un ángulo θ con la horizontal, entonces recordando a Pitágoras, diremos que la componente X sería F coseno de θ y la componente Y es F seno de θ. Y si ahora nosotros recordamos la definición del producto escalar o producto punto, ¿no?, cuando decimos, ya recuerda, si multiplicamos escalarmente dos vectores, eso es el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector y por el coseno del ángulo que forman los dos vectores, ¿no? En este caso, entonces, recordando ahí la definición del producto escalar. Entonces, nosotros resolvemos acá el producto escalar en la definición del trabajo. Entonces, eso va a ser lo mismo decir F por S, como el desplazamiento es paralelo al eje X de este plano cartesiano, quiere decir entonces que el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento también es el ángulo θ. Por lo tanto, acá es entonces también por coseno de θ. Entonces, esto también es la definición del trabajo, resolviendo
lo que es acá el producto escalar. Si observamos la figura, podemos también darnos cuenta que toda esta parte, ¿sí?, de acuerdo con la figura que tenemos acá, nos representa a lo que es la componente X de la fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Que si reemplazamos ahora la componente X, entonces podríamos decir que solamente la componente X de la fuerza es la que está efectuando el trabajo. ¿Qué significa esta última parte? Vamos a decir en esta última parte que, digamos así, solamente la componente que está en la dirección del desplazamiento, solamente la componente de la fuerza que está en la dirección del desplazamiento es la componente que efectúa trabajo. O sea, esta otra componente no efectúa trabajo. Vamos a indicar entonces por qué esta componente no va a efectuar trabajo. ¿Por qué? Digamos, porque de acuerdo con la definición, el trabajo va a depender del ángulo que va a formar tanto la fuerza como el desplazamiento. Entonces, para que exista trabajo, debe haber una fuerza que está actuando y un cuerpo que se está desplazando. Entonces vamos a ver también de que el trabajo puede ser una cantidad positiva, puede ser también una cantidad negativa o puede ser cero. ¿De qué depende entonces de que el trabajo sea positivo, sea negativo o sea cero? Únicamente va a depender del ángulo que forma el vector fuerza con el vector desplazamiento. Por ejemplo, ¿cuándo el trabajo va a ser positivo? Si recordamos nosotros la definición del producto punto nuevamente, esta cantidad, el producto escalar, es una cantidad positiva con el ángulo formado por dos vectores, un ángulo agudo. Va a ser una cantidad negativa si el ángulo que forman los vectores es un ángulo obtuso. Y va a ser una cantidad igual a cero si es que el ángulo formado por dos vectores que se están multiplicando es perpendicular. Entonces justamente esas van a ser las condiciones para que el trabajo sea positivo, sea negativo o sea igual a cero. Entonces va a ser positivo cuando θ está entre 0 y pi medios. El trabajo es negativo cuando θ está entre pi medios y pi. El trabajo va a ser 0. Cuando el ángulo formado entre la fuerza y el desplazamiento es pi medios, o sea, cuando son perpendiculares. Entonces, para todos los casos, si la fuerza que actúa sobre el cuerpo y el desplazamiento son perpendiculares, simplemente esa fuerza no efectúa trabajo. Justamente acá, en el caso que estamos mostrando, la componente Y de la fuerza es perpendicular al desplazamiento. Por eso que la componente Y entonces no efectúa trabajo. Bien, entonces, vamos a ver posteriormente qué significa cuando tenemos un trabajo positivo, cuando tenemos un trabajo negativo o cuando tenemos un trabajo igual a cero. Entonces, vamos a relacionar ahora el trabajo con la energía cinética. La energía cinética es una forma de energía mecánica. Vamos a ver posteriormente la ley de conservación de la energía mecánica. Bueno, hay diversas formas de energía. Energía eólica, energía potencial, energía nuclear, entre otras. Nosotros acá en esta parte solamente nos vamos a referir a lo que es la energía mecánica. La energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Bien, entonces vamos a ver ahora el teorema de trabajo, energía cinética. Bien, para eso vamos a apoyarnos en la siguiente gráfica. Tengo acá
un cuerpo de masa M que está sobre un plano horizontal y una fuerza digamos horizontal constante que está actuando sobre ese cuerpo. Asimismo, el cuerpo tiene un desplazamiento de x1 a x2 de acuerdo a como estamos marcando acá en la figura, ¿no? Que estamos sobre el eje X. En la posición 1, una velocidad 1, en la posición 2, una velocidad 2. Entonces, de acuerdo con la segunda ley de Newton, recordando la segunda ley de Newton, tenemos esta relación. Dado que la fuerza es constante, entonces la aceleración también es constante. Si estamos acá en un caso de aceleración constante, podemos recordar alguna ecuación cinemática que hemos visto ya anteriormente de casos para aceleración constante. Por ejemplo, el siguiente caso. Como lo hemos visto, ¿ustedes recuerdan? Esa ecuación para el caso de aceleración constante. Si nosotros consideramos, ahora en lugar de V0, voy a poner V1, en lugar de V2, y acá en lugar de X0, X1, y allí X2. Entonces, yo puedo acá despejar la aceleración, ¿no? Puedo despejar la aceleración en esta ecuación y me quedaría que la aceleración, este V1 al cuadrado vendría a restar y 2x2 menos x1 pasaría a dividir. Entonces me queda entonces esta relación. Estoy despejando la aceleración. ¿Qué cosa es x2 menos x1? X2 menos x1 vendría a ser el desplazamiento desde el punto 1 hasta el punto 2. O sea, S. Esto vendría a ser entonces el desplazamiento S. Es decir, la aceleración es lo mismo que ponga v2 al cuadrado menos v1 al cuadrado sobre 2S. Si yo reemplazo ese resultado acá en la ecuación de la segunda ley de Newton, ¿qué cosa es lo que me queda? Entonces me queda acá Fx es igual a m por la aceleración, pero la aceleración ¿qué cosa es? Eso es v2 al cuadrado menos v1 al cuadrado todo sobre 2s. Entonces si yo ahora el s paso al lado izquierdo, pasaría a multiplicar y quedaría acá fx por s, y este m se está multiplicando con estos dos términos. Además hay un 2 también que divide a los dos términos. Entonces en el lado derecho me va a quedar un medio m v2 al cuadrado menos un medio m v1 al cuadrado. Esta relación un medio v al cuadrado es lo que nosotros definimos como la energía cinética. Entonces, nosotros definimos la energía cinética, bueno, vamos a usar como símbolo la letra K mayúscula, un medio la masa por la rapidez al cuadrado. Es decir, la energía cinética es una forma de energía que depende de la rapidez de la partícula. Entonces acá en la ecuación que tenemos acá, vamos a llamar acá la ecuación 1. Entonces digamos, en la ecuación 1, si reemplazamos la definición de energía cinética acá en esta parte y en esta otra parte, y además si recordamos la definición del trabajo que es la fuerza por el desplazamiento, lo que vimos al inicio, entonces podemos escribir que el trabajo
el trabajo efectuado por la fuerza es igual, vamos a decir, la energía cinética en la posición 2 menos la energía cinética en la posición 1. Es decir, el trabajo es igual al cambio en la energía cinética de la partícula. Recordemos que la letra delta nos representa allí una variación, un cambio. Es decir, el trabajo que efectúa la fuerza, entonces, depende del cambio en la energía cinética. Este resultado es lo que nosotros conocemos como el teorema de trabajo en energía cinética. Entonces, perdón, en este caso solamente hemos considerado el efecto de una sola fuerza, pero sobre la partícula podrían actuar más de una fuerza. Entonces, si sobre la partícula actúa más de una fuerza, habría que considerar el trabajo de cada una de esas fuerzas. Entonces, digamos así, si sobre la partícula, ¿no? Si sobre la partícula actúan varias fuerzas, entonces la ecuación del teorema de trabajo-energía nos va a quedar de la siguiente forma. Diremos el trabajo total es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial, ¿no? Entonces, esto sería si tenemos más de una fuerza, por ejemplo, de repente acá puede haber una fuerza de fricción, puede haber alguna otra fuerza, y la energía, el trabajo total, perdón, es la suma de cada uno de los trabajos individuales que efectúan cada una de las fuerzas que están actuando sobre la partícula. Entonces, al principio también dijimos de que el trabajo puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser cero. Vamos a ver entonces qué cosa nos representa acá, digamos, en las ecuaciones del movimiento, qué nos representa cuando tenemos un trabajo ya sea positivo, negativo o cero. Veamos qué ocurre cuando el trabajo es positivo. No, acá tenemos, por ejemplo, W mayor que 0, o sea, el trabajo es positivo. Entonces, si el trabajo es positivo, miramos la ecuación del trabajo y la energía cinética. Para que W sea positivo, debe darse de que K2 debe ser mayor que K1. O sea, la energía cinética final debe ser mayor que la energía cinética inicial. Si recordamos la definición de energía cinética, ¿no? Que es un medio la masa por la rapidez al cuadrado, entonces esto hemos visto que es un medio la masa por la velocidad 2 al cuadrado, y esto es un medio la masa por V1 al cuadrado. Si nosotros simplificamos, ¿no? Simplificamos un medio con un medio, la masa con la masa, y la potencia con la potencia, nos queda que V2 es mayor que V1. ¿Qué implica este resultado? O sea, esto nos dice que si el trabajo es positivo, la velocidad final es mayor que la velocidad inicial. ¿Y eso qué cosa nos quiere decir? Que cuando el trabajo es positivo, si la velocidad final es mayor que la inicial, entonces quiere decir que la partícula se está acelerando. O sea, un trabajo positivo implica una aceleración de la partícula. ¿Qué pasa si el trabajo es negativo? Entonces, de manera similar,
Para que el trabajo sea negativo, en la ecuación del teorema de trabajo-energía, K2 debería ser menor que 1 para que este resultado sea negativo. Entonces, si hacemos algo parecido a lo que tenemos en la parte superior, nos quedaría que V2 es menor que V1. Es decir, un trabajo negativo nos está diciendo que la partícula está desacelerando. La velocidad final es menor que la velocidad inicial. Hay una desaceleración. Finalmente, si el trabajo es cero, entonces para que el trabajo sea cero, K2 y K1 deberían de ser iguales, ¿no? Si son iguales, la resta es cero. Entonces, si K2 es igual a K1, ¿qué nos va a quedar como resultado acá? Que la velocidad final es igual a la velocidad inicial. Es decir, la partícula se mueve con velocidad constante. Si el trabajo es cero, entonces no hay aceleración, por lo tanto la partícula se mueve con velocidad constante. Entonces esos son los resultados, digamos, que podemos acá explicar cuando tenemos un trabajo positivo, un trabajo negativo o un trabajo igual a cero. Vamos a indicar también acá las unidades para el trabajo. Entonces, en el sistema internacional, el trabajo se expresa en joules, donde un joule es igual a 1 newton por metro. Eso lo obtenemos de la definición del trabajo. Recuerden que el trabajo es fuerza por desplazamiento. Entonces, la fuerza en el sistema internacional está en newtons, desplazamiento en metros. Entonces, un joule es 1 newton por metro. La energía cinética, bueno, la energía también, digamos, en el sistema internacional, también se expresa en joule, ¿no? Joule. Bien, hemos visto hace un momento, digamos, el trabajo, pero considerando una fuerza constante. Vamos a ver ahora para el caso de una fuerza variable, o sea, una fuerza que varía con la posición. Por ejemplo, el caso de un resorte, ¿no? Seguro que en alguna oportunidad habemos querido ya sea estirar o comprimir un resorte y ustedes habrán notado que cuando más lo queremos deformar el resorte, o sea, ya más, digamos, queremos estirarlo o más lo queremos comprimir, tenemos que incrementar la fuerza. O sea, la fuerza en este caso está cambiando con la deformación. Entonces, ese es un caso de una fuerza variable. En la figura, en la clásica figura del cálculo diferencial, entonces tenemos acá, digamos, cómo varía la fuerza, en este caso con la posición. Estamos considerando solamente para el eje X, ¿no? Una fuerza que está en el eje X, está actuando acá sobre una partícula que se mueve también a lo largo del eje X. Entonces, como se puede apreciar, en la medida que X va cambiando, entonces el valor de la fuerza también está cambiando. Si tenemos una fuerza, en este caso una fuerza Fx que actúa sobre una partícula que se mueve a lo largo del eje X, si esta fuerza es variable, entonces podemos definir el trabajo debido a esta fuerza variable como la integral de Fx diferencial de x desde x1 hasta x2. Entonces, este es para nosotros el trabajo debido a una fuerza variable. Si ustedes recuerdan el cálculo integral, una de sus aplicaciones es hallar áreas, ¿no? El cálculo del área bajo la curva. Si por ejemplo esto fuera una figura conocida, simplemente bastaría determinar su área. ¿Sí? Hallaríamos el área y este resultado
sea, esa área sería el trabajo que efectúa la fuerza sobre esa partícula. Entonces, podríamos ver un ejemplo, un caso, ¿no? Por decir lo que acabamos de ver hace un momento. Para el caso de una fuerza constante, vamos a decir, si la fuerza es constante, vamos a graficar una fuerza constante. Entonces, esa es la gráfica de una constante. Digamos, acá estamos en x1 y este es x2. Voy a decir fx. Si aplicamos la definición, entonces, como en este caso estamos considerando una fuerza constante, ustedes saben ya, en su curso de cálculo, ¿no? Podemos sacar el fx de la integral y el resultado que tenemos acá, esto es fx por x2 menos x1, que es el mismo resultado si solamente nosotros acá hallamos el área, ¿sí? Si halláramos el área de ese rectángulo, entonces el área es, diríamos, esta longitud, ¿no? Por esta longitud. O sea, voy a decir el área del rectángulo, ¿no? De acuerdo con la figura, eso es fx por x2 menos x1. Lo estamos comprobando acá que si podemos determinar el área, eso nos va a dar como resultado el trabajo que efectúa la fuerza. En caso, pues, si la figura no es una figura conocida, seguro que habrá que conocer cuánto es la función, cuál es la función de la fuerza con respecto a x y aplicar la integral. Vamos a ver ahora un caso particular del trabajo debido a una fuerza variable. En este caso vamos a analizar el trabajo que efectúa un resorte. Acabo de decir, ¿no?, de que cuando tenemos un resorte y lo queremos deformar, en la medida que más lo queremos deformar, ya sea comprimiéndolo o estirándolo, tenemos que incrementar la fuerza. Bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tengo un resorte, ¿no? Ya voy a decir qué cosa significa esta letra K minúscula, pero ya les adelanto, es una constante que se llama constante del resorte. Entonces, tiene un extremo que está unido a un punto fijo y otro extremo que está sujeto a una masa y se puede mover. En esta primera parte, el resorte se encuentra en su estado natural, o sea, no está deformado. Es decir, no está ni comprimido ni tampoco estirado. Nosotros vamos a considerar ese punto del estado natural como, digamos, para este caso, como si fuera un origen de coordenadas. O sea, acá va a ser para nosotros nuestro x igual 0, donde el resorte no está deformado. Estoy acá suponiendo que tengo el eje x. Y ahora le aplico una fuerza, ¿no? Le aplico una fuerza hacia la derecha. O sea, por ejemplo, puedo decir, empiezo a jalarlo y el resorte se empieza a estirar. Entonces, si recordamos la tercera ley de Newton, yo quiero determinar ahora cuál es la fuerza que ejerce. Esta fuerza que estoy aplicando acá, esta es una fuerza externa, la que yo estaría aplicando con mis manos si es que estoy jalando. Pero a mí lo que me interesa acá es la fuerza del resorte. Entonces, si recordamos, dije la tercera ley de Newton, tiene que ver acá entonces una fuerza igual y opuesta. Esa fuerza igual y opuesta es entonces para nosotros la fuerza que está efectuando el resorte. De manera similar, si yo aplico una fuerza sobre este bloque, en este
casi digamos estoy empujando, ¿sí? Estoy empujando, entonces el resorte empieza a comprimirse. Entonces la reacción, que sería la fuerza del resorte, es igual, ¿no? Igual en magnitud y opuesta en sentido. A la fuerza del resorte se le conoce como una fuerza restauradora o fuerza de restitución. ¿Por qué? Porque siempre tiende a regresar el sistema al equilibrio, ¿no? Cuando lo estiramos, la fuerza del resorte tiende a que este sistema regrese a su posición de equilibrio. Si lo comprimo, entonces la fuerza del resorte igual tiende a regresar el sistema a la posición de equilibrio. Por eso se le llama una fuerza de restitución o fuerza restauradora. Entonces, la dirección de la fuerza del resorte siempre es contraria a la dirección de la deformación. Si lo estiro, es contraria a la deformación. Si lo comprimo, entonces su dirección es contraria a la deformación. Bien, en estas líneas punteadas, dije, acá está nuestro origen de coordenada, ¿no? Entonces, para este segundo caso, y acá en el tercer caso. De acuerdo con la ley de Hooke, ¿sí? De acuerdo con la ley de Hooke, nos dice que la fuerza que se emplea para deformar un resorte es igual a K por X. ¿Sí? Dije la ley de Hooke. ¿Qué cosa significa este K? Este K es un K minúscula, no lo vayan a confundir con el K de la energía cinética, que estamos usando un K mayúscula. Se conoce como la constante de fuerza del resorte. Simplemente constante del resorte. Esa constante depende de las propiedades del material con que está hecho el resorte. Entonces, un valor que depende del material con que está hecho el resorte. Sus unidades es newton sobre metro. Cuidado ahí, las unidades de capa, la letra griega capa, es newton sobre metro. Y X, ¿qué cosa es X acá? X es la deformación. Entonces, pero esta es la fuerza que efectúa el agente externo, ¿no? Sobre este sistema más el resorte. Si yo quiero la fuerza del resorte, entonces, recordando la tercera ley de Newton, quiere decir que la fuerza del resorte, ¿en qué va a cambiar? Esta ecuación va a ser la misma, solamente que va a cambiar en un signo, ¿no? Es igual y opuesto. Entonces, esta es la fuerza que efectúa el resorte. ¿Qué más vamos a ver acá? Entonces vamos a determinar que vemos el trabajo que efectúa el resorte, o sea, el trabajo que efectúa esta fuerza. Como se puede apreciar, esta fuerza es una fuerza variable, depende de X, ¿no? Depende de la deformación. Entonces, como es una fuerza variable, ¿qué cosa vamos a utilizar acá? Vamos a utilizar la fuerza, el trabajo debido a una fuerza variable, ¿no? El trabajo debido a una fuerza variable. Entonces, si resolvemos acá la integral, si reemplazamos la fuerza del resorte, que es menos K, recuerden que K es una constante, podemos sacar la integral. Y si resolvemos esa integral aplicando acá los límites de integración, entonces tenemos que el trabajo del resorte, vamos a poner así, el trabajo del resorte, este es igual a 1 medio K x1 al cuadrado menos 1 medio K x2 al cuadrado. Entonces, para verlo de una forma un poco más clara, voy a decir el trabajo efectuado por el resorte tiene esta forma: 1 medio K x1 al cuadrado menos 1 medio K x2 al cuadrado. Entonces, esa es la ecuación del trabajo efectuado por un resorte. No es necesario estar integrando, simplemente podemos usar de frente esta ecuación, donde x1
¿Qué cosa significa X1? X1 significa la deformación inicial. O sea, si el resorte inicialmente no está deformado, X1 va a ser igual a 0. ¿Y qué cosa es X2? X2 es la deformación final. Entonces va a depender, ¿no? Si inicialmente está deformado, entonces habrá un valor para X1. Si no está deformado, ese valor es 0. De manera similar, si al final el resorte está deformado, ya sea está estirado o está comprimido, entonces habrá un valor para X2. Y si al final no está deformado, X2 es igual a 0. Entonces, si nos pidieran de repente, si nos pidieran determinar cuál es el trabajo efectuado sobre el resorte, si me dicen el trabajo efectuado sobre el resorte, o sea, me están pidiendo hallar el trabajo que efectúa esta fuerza que está actuando sobre el resorte. En realidad va a ser lo mismo, salvo un cambio de signo, ¿no? Este término será negativo y este otro término será positivo. Acá también podemos indicar de que el teorema del trabajo de energía, que lo definimos hace un momento, también se cumple para el caso de fuerzas variables. O sea, ese teorema es un teorema en general, se cumple si sean fuerzas constantes o fuerzas variables. Y también podríamos indicar que el teorema de trabajo de energía nos da información acerca de la rapidez de la partícula, más no de su velocidad, dado que acá estamos trabajando con cantidades escalares y la velocidad es una cantidad vectorial, por eso hablamos ahí de la rapidez.